Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy nos acompaña Luis Manuel Piantini, ex vicegobernador del Banco Central, entre otras posiciones importantes que ha desempeñado en el país. Bueno, sabemos que es especialista en temas económicos y de política internacional. Don Luis Manuel, bienvenido a Contexto. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por invitarme a tu programa. Desgraciadamente me retrasé tal vez un poco, es porque estos policías del destránsito tienen a la gente desesperada, son unos abusadores. Aquí en este país son las cosas inauditas que uno ve, porque donde hay un semáforo que se supone inteligente, entonces Sí. ponen una persona que no es inteligente a manejar un tránsito y te paran 20 minutos, te hacen una cola que te llega desde la 27 de febrero hasta la Kennedy. Eso es algo que tú no entiendes, que tú no comprendes hasta dónde puede llegar la presión a una población de esta magnitud. Yo recuerdo cuando el triunvirato había mucho abuso de parte de los policías también de tránsito. Y mira, terminó una revolución. Tal vez no por los policías, pero eso fue un elemento que llevó a la gente a Son desesperarse elementos que van también. caldeando a la población. Te van desesperando. Y eso es ahora mismo una desesperación. Es cierto. Porque han puesto una serie de gente en la calle como si hubieran estado instruidos durante 2 años en dirigir tránsito. Y lo agarran en una esquina y dicen, ven, ponte ahí. Y no saben el tiempo, lo que es el tiempo en términos a la persona que va en un vehículo. Lo que se gasta en gasolina, cuando tú detienes ese tránsito ahí, tú estás matando a la gente con esos gases que tiran los vehículos. 20 minutos te paran. Tú ves el cambio del semáforo verde como 6, 7, 8 veces y ahí te lo dejan, y ahí te lo dejan. Y le dan paso varias veces al otro, sí. a la otra línea, Sí. y a ti te dejan parado. El tránsito es uno de los problemas más grandes No. que tenemos, además de la seguridad, los que vivimos en el polígono central. Yo corroboro eso que dice don Luis Manuel. Si yo salgo de mi casa hacia el canal, que es cerquita, yo creo que a pie me tomaría 15 minutos. Y dicen, ¿por qué no me voy a pie? Bueno, eso ya sería otro programa. A veces me tardo 45 minutos y 1 hora en algo que podría llegar rápidamente. Es por eso. Es porque en el semáforo 27 de febrero con Abraham Lincoln pasan perfectamente 30 minutos en lo que te da el cambio. Pero mira, Mónica, esa es una pequeña muestra de los abusos que se dan en este país. Una pequeña muestra, porque todo el mundo sabe que eso es abusivo y lo dejan ahí. Y sabe también otra cosa que hay que señalar, ya que usted ha traído el tránsito a colación, don Luis Manuel. Los policías por la noche se ponen a dar paso con la mano. Señores, no todo el mundo tiene una vista 20/20. De noche, cuando el policía te hace así, tú no lo estás viendo, tú que estás a qué sé yo cuántos metros, a 20 metros. Antes, señores, cuando yo era chiquita, los policías tenían un foquito. Entonces, el semáforo en verde y él diciendo que te pare. ¿Qué? Iba a decir, ¿qué carajo? No, es que, ¿Qué carajo tú estás no, y viendo? por eso puede haber un accidente que tú te lo lleves del medio porque está en el medio y tú no te das cuenta. Claro, Es de noche. sí, porque tú estás viendo la luz. Sí. Tú estás viendo la Y luz del cuando hay luz, semáforo. porque algunas veces no hay Sí, luz, pero ¿tú entiendes? cuando hay luz es peor, porque tú estás viendo la luz verde y el policía te sí. está diciendo que te pares sin un foco en la mano, Sí. que tú no lo estás Bueno. viendo. Tú decías bueno, vámonos al tema de que hoy. tú a las 7 de la mañana... Exacto, yo a las 7 de la mañana sí puedo salir y llego Sí, rápido. porque todavía no se han levantado los policías del destránsito, ¿tú me entiendes? O sea que por eso que yo llego rápido, Sí. oyeron muchachos. Yo llego rápido cuando salgo a las 7 porque los policías están durmiendo. Del destránsito. Qué bueno está eso. Señores, vámonos al tema de hoy. Tenemos varios temas económicos. Hemos visto que desde el miércoles 10 de marzo pues, se desató esta nueva crisis bancaria en los Estados Unidos. Vimos el Silicon Valley Bank, ya hemos hablado de eso, que anunció que necesitaba recaudar 2.250 millones de dólares para cubrir pérdidas generadas por los retiros de los clientes, entre los que se desató el pánico que lo llevó a retirar al día siguiente 42 mil millones de sus depositarios. El domingo 12, las autoridades estadounidenses hicieron oficial la quiebra de este banco, el Silicon Valley Bank, y también del Signature Bank. La Reserva Federal garantizó los depósitos de estos dos bancos, que son los dos que colapsaron primero. Después tuvo el First Republic Bank, el
el de Suiza, es el último, ¿verdad? Que el UBS pues compró esta parte del Swiss, que es uno de los bancos que influye más en la economía global, ¿verdad? Es lógico, señores, que los mercados reaccionaran a la baja ante el colapso de esto y han estado oscilando. La FED ha dicho que está investigando la supervisión de los bancos y la reacción del oro a la alza como refugio, ¿verdad? Ante la incertidumbre, la reacción de otras bolsas, las europeas, asiáticas, cómo influye en la economía dominicana, todo esto es lo que queremos hablar hoy. Ahora bien, don Luis Manuel, también vamos a hablar de lo del arroz, que es un tema muy importante para nosotros y si nosotros podemos saltar este pago que hacemos aquí de impuestos. También vemos que Xi Jinping llega hoy que estamos grabando este programa a China, que Putin llega, que Xi Jinping llega a Rusia. Y acordémonos que China ha querido actuar ante el conflicto de Ucrania y Rusia como el que va a poner la propuesta sobre la mesa. Vamos a ver qué va a pasar. Se dice que el mismo Xi Jinping quiere poner a Putin como el que va a desatar esto. Yo tengo mis dudas ante que se vaya a arreglar todo con esta propuesta. Vamos a ver qué va a pasar también en este sentido. Don Luis Manuel, se ha dicho, los Estados Unidos, la Reserva Federal e incluso el Banco Central Europeo, que han rescatado al Credit Suisse, han dicho que no hay un peligro de colapso del sistema global y que es muy distinto a lo que está pasando en el 2008. En el 2008, de hecho, no se redimieron la mayoría de los bancos cuando la crisis inmobiliaria. ¿Cuál es la diferencia de esta crisis y la que pasó en 2008? Mira, Mónica, cuando se dan las cosas extremas y se dan en un corto periodo de tiempo, es muy difícil tú estabilizar los mercados, porque los mercados se van ajustando y tú lo que estás es provocando un shock que desajustas a los mercados. Entonces, cuando tú tienes una reserva federal que te duplica en 2 años el Estado monetario para financiar un 26% del déficit de los Estados Unidos y te tira una cantidad de dinero a la calle, ese dinero va a los bancos, porque la gente lo pone en sus cuentas. Y ese ahorro, acuérdate que subió 1.7 trillones en exceso, lo cual ha permitido que compense el efecto de la tasa de inflación sobre los salarios. O sea, la tasa de inflación te reduce tu capacidad de compra en un 10%. Entonces, tú tomas de tu ahorro para compensar esa caída en tu poder adquisitivo. Por eso la tasa de interés en los Estados Unidos en esta oportunidad, que ha crecido tan rápido, ha sido tan poco efectivo para tumbar a la inflación como se esperaba que fuera tumbada, que fue lo que le pasó a ese banco, al Silicon Valley. El Silicon Valley puso la gran mayoría de los recursos que le entró, de los que le depositaban sus clientes, en certificado del Tesoro, en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, al 2% de interés. Sí. 20 años, 30 años. Pero que ellos sabían que en un momento determinado, con un mercado estable, iban y conseguían su liquidez. Bueno, ellos parece que pensaron que por el rápido aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal se iba a caer la tasa de inflación y que el ajuste iba a ser a más corto plazo. Al prolongarse el periodo del ajuste y el banco necesitar liquidez porque sus clientes estaban demandando liquidez en un momento en que la Reserva Federal está recogiendo liquidez del mercado, tenía que ir a colocar esos bonos de nuevo y venderlos para recuperar liquidez para capitalizar los retiros de depósito o darle crédito a su cliente. Pero ¿qué pasa?
que cuando tú tienes una tasa de interés que te sube al 6% en el mercado inmobiliario, ¿m? Y tú lo que tienes son bonos del 2%, y tú acudes al mercado, el mercado ya te deprimió el valor del bono, porque la diferencia de las tasas de interés son muy altas. Entonces, ese bono pierde valor en el mercado y cuando se vende el bono, lo que tú captas te genera un faltante porque no era lo que tú tenías en contabilidad. En contabilidad tú tenías que ese bono valía 100, pero cuando lo vendiste solamente te generó 80. Entonces, esos 20 de diferencia entre los 100 y 80 son pérdidas. Y eso es lo que ha pasado en estos bancos. Ellos emitieron acciones nuevas para capitalizarse y eso hizo que los depositantes fueran a retirar su dinero y tuvieron entonces que cancelar estos papeles comerciales que tenían con el gobierno de los Estados Unidos por el bajo interés que tenían y ahí se les generó una nueva pérdida. No, ya ellos estaban inclusive... Goldman Sachs le compró a ellos una cantidad determinada de papeles ya, pero implicaba una pérdida de capital. Ya Goldman Sachs había comprado. Una pérdida de capital. Y dentro de la operación estaba colocar acciones para poder compensar esa pérdida de capital. Sí. Pero ¿qué pasa? En los Estados Unidos, a ti te quiebran un banco antes de que el banco pueda presentar una hoja de buen manejo. Porque comienzan los rumores y te lo comienzan a publicar en los periódicos. En todas partes, don Luis Manuel, aquí también. No, aquí la ley te prohíbe. ¿Así? Aquí el que comienza a hacer rumores va preso. ¿Así? Eso la ley lo tiene. Que eso fue un gran logro. Entonces, ¿en qué momento se puede divulgar? ¿Qué pasa? Los periódicos comenzaron, la gente comenzó, se vio que el banco había comenzado a vender acciones, ¿no? A colocar acciones en el mercado para captar liquidez, y ahí los clientes se pusieron nerviosos y fueron a ese banco. Sí. Pero ¿cuál es el problema? Que no es solamente ese banco. Deben haber más bancos medianos y pequeños. Entonces dicen, bueno, que fue que faltó supervisión para los medianos y los pequeños bancos, y porque los grandes tienen mucha supervisión. Desde aquel debacle de los años 2008 y 2009, que tú decías cuál es la comparación, ahora los grandes bancos americanos están más forrados en capital, o sea, están mejor posesionados para enfrentar situaciones. Tal vez no extremas, pero sí situaciones de cierto nivel en que necesiten reponer liquidez. Y hay, por ejemplo, ahora tuviste que le prestaron al First Republic 30 mil millones, 30 mil millones por una serie de bancos. ¿Por qué? Porque estaban seguros de que ese banco está bien, que el problema era en un momento determinado falta de liquidez, ¿no? Ahora, fíjate lo que pasó, que no solamente de que no haya supervisión a ese nivel del mediano o del banco pequeño, que yo no creo, pero bueno, mira lo que pasó con el Credit Suisse. Pero un banco que tiene 167 años de historia y que parece que está muy ligado a la economía global, el Credit Suisse. El Credit Suisse. El Credit Suisse. El Credit Suisse, cuando yo estuve viviendo en Ginebra 9 años, mi banco, donde me depositaban el gobierno, la transferencia, como siendo embajador, era el Credit Suisse. Que dio un problema para que se abriera esa cuenta, porque éramos nosotros del tercer mundo. Es un problema serio ahora. En los Estados Unidos, si tú eres oficial público, si tú eres oficial público, no te abren una cuenta. Y te evalúan a ver desde cuándo tú dejaste de ser oficial público. Y puedes decidir que no, mira, saca la cuenta de aquí. Es un problema serio. Sí. Y en el Credit Suisse tuvimos nosotros que acudir a la embajada suiza para que se abriera la cuenta, porque entonces ¿cómo íbamos a operar? O sea, que miren la supervisión que tiene. Bueno, entonces fíjate. Un banco como ese, miren el problema que cae, que el Banco Central Suizo, a través del UBS, le da recursos al UBS para que compre el Credit Suisse. Porque los suizos,
así como tú ves que está la OMC allá, la Organización Mundial del Comercio, que es la OMC, sí, la OMC, es uno de los gobiernos más intervencionistas que hay. Ahí no te entra Carrefour. Carrefour, que está en la misma frontera ahí de Francia. Ginebra tiene una parte en Francia y otra parte en Suiza. ¿Verdad? Entonces tú ves a Carrefour del lado suizo, pero no lo ves del lado de Ginebra. Porque los mercados... ¿Del lado suizo y no lo ve del lado de Ginebra? No, del lado francés, pero no lo ve del lado suizo. Sí, sí. Pero porque los mercados están muy controlados. Y tú ves que hablan de libertad de mercado. No hay ninguna libertad de mercado. Para que entren frutos de Europa a Suiza, eso es no, tú no lo ves. Y eso prácticamente. Ahorita nos va a llevar al tema del arroz. Pero que nosotros sí tenemos entonces que respetar esos acuerdos de la OMC y los aranceles. Bueno, porque es que ellos arreglaron su mundo. Sí. Lo que no arreglamos el mundo fuimos nosotros. Entonces, los culpables somos nosotros. Sí. Porque cuando se hizo la oferta, bueno, caímos en otro punto. Nos fuimos muy lejos de la parte bancaria. Ahorita, vamos a dejar eso para ahorita. Bueno. Vamos a seguir con la parte bancaria y vamos a ver, porque se ha hablado mucho de que este no es un colapso sistémico. O sea, que está contenido, que es diferente, pero con el hecho del Credit Suisse y el último banco que también está en veremos, ¿hasta qué punto esto se puede esparcir? Porque usted habló ahorita de que esta capitalización de la pandemia que pasó en todas partes, el gobierno de los Estados Unidos vimos que emitió miles de millones, que ya usted lo mencionó, que aumentó usted dijo en 1.7 trillones de dólares en el exceso de ahorro. Que hasta lo noté. Entonces, pero todo el mundo lo hizo. Y yo me voy a retrotraer a la crisis de 2008. Vimos que, por ejemplo, Estados Unidos en la crisis del 2008, con esos billetes que le inyectó a la economía, salió mucho más rápido de la crisis económica que Europa, que no lo hizo y lo tuvo que hacer después. Entonces, ¿hasta cuándo es esto saludable? Y también si la Reserva Federal hizo mal en todos estos años que tuvo casi a tasa cero, porque fueron muchos años con Alan Greenspan y después. Ahora es que la Reserva Federal ha venido a aumentar su tasa de interés y ha sido por el problema de la inflación. Antes no se había generado. ¿Cuál es entonces, vamos a decir, el diagnóstico de hasta qué punto esta tasa de interés fue saludable mantenerla tan baja? Y entonces llega la pandemia, llega la contracción de la economía y se tira todo este dinero a la calle y ahora pues hay que resolver este problema de inflación y comenzar a recoger. Bueno, Mónica, esto es largo, porque lo que se da en el 2008 y 2009 es totalmente diferente a cómo actuó la Reserva Federal ahora. La Reserva Federal en aquel momento lo que le dio fue los recursos a los bancos porque estaban descapitalizados los bancos. Entonces los bancos se quedaron con el dinero y no lo pusieron a la calle. Por eso tú ves que se provocó después de eso, una caída en el Producto Interno Bruto en los Estados Unidos. Y entonces los que tenían hipoteca perdieron sus casas porque los bancos, además de recibir los recursos para que no cayeran, le fueron y le marcharon a los pobres. Entonces estuvo muy mal manejada esa crisis. Muy diferente al Canadá. En el Canadá el gobierno fue en rescate de la gente que tenían deuda con los bancos. Entonces, gente que tenían deuda con los bancos le pagaron a los bancos. ¿Tú me entiendes? Y por eso es que tú no ves el problema de la clase media y media baja en Canadá como tú lo ves en los Estados Unidos. Ese trompismo, el trompismo, es parte de esa insatisfacción, de esa clase media. Con un sistema económico que vio que lo golpeó. No solamente la crisis, que lo golpeó la globalización también. O sea que ha habido mucho golpeo para esa clase. Entonces tú ves esa reacción negativa, ¿no? Entonces, la Reserva Federal se dio cuenta de esa situación y actúa diferente en esta oportunidad. Inclusive, la Reserva Federal le dio crédito directamente a las medianas y pequeñas empresas,
¿Por qué? Porque se dieron cuenta que cuando ellos colocaban su dinero a través de los bancos lo que le daban los recursos eran a las grandes empresas. Claro. ¿Qué fue lo que Claro. pasó aquí? Sí. Que aquí se Sí. dio recursos en crédito, pero fue a las grandes empresas mayoritariamente. Y aquí quebró mucho pequeño y mediano y microempleo que quebró. En los Estados Unidos no hubo esa quiebra, Se le dio porque el gobierno directamente. fue a apoyar a esa gente. Sí. Porque ¿quién fue el culpable de ese gran problema? Además de la pandemia, no es pero es la forma como tú manejas la situación. El gobierno cerró definitivamente todos los negocios. Pero ven acá, hay mi negocio que yo instalé aquí con mi ahorro, que yo puedo financiar los gastos con los ingresos que yo tengo. Entonces no tengo ingresos, pero mantengo los gastos. ¿Y qué esos gastos? No, que a crédito. Sí, pero ¿y dónde está el crédito? En los Estados Unidos el gobierno se dio cuenta y fue directamente a apoyar a la micro y pequeña. Yo sé de gente, de empresas que compraron hasta carros con el dinero que le dieron en exceso, porque el problema fue el exceso que dio el gobierno americano. Entonces tú lo ves que ese problema de exceso está saliendo ahora en el sistema bancario, porque fue a donde fue ese dinero. Y como fue a la parte inmobiliaria, que crecieron los precios enormemente. Entonces tú ves un boom inmobiliario que hubo, pero ahora no hay dinero para hacerle frente muchas veces como demanda a la oferta de vivienda que hay en el mercado. Y esa caída va a provocar problemas adicionales en la cartera de los bancos, en la parte inmobiliaria. Entonces, hay un problema. ¿Qué está haciendo el banco? Que yo no sé lo que va a hacer la Reserva Federal, hoy, mañana, pasado. Sí. Pero el Banco Central Europeo subió la tasa de interés. Pero en medio de un problema bancario, ¿cómo usted va a presionar más a la tasa de interés? Y en Europa, donde los bancos italianos no están capitalizados, donde los bancos alemanes tú ves que tienen problemas. Mira el problema en el banco suizo, que tú supones que en Suiza hay una excelente supervisión y mira lo que ha pasado. O sea que si el Banco Central en los Estados Unidos va a seguir presionando excesivamente Se dice que y va a subir la reduciendo tasa. la liquidez en el mercado, puede haber un problema serio en términos sistémicos en la O sea, banca que en los usted no Estados descarta el Unidos. problema Entonces, fíjate lo que sistémico. está pasando. Los Estados Unidos vive del crédito, la economía americana, una de las economías de más alto nivel en el uso del crédito para poderse mover. ¿Qué pasa ahora? Los bancos van a tener que bajar su exposure, su exposición de riesgo frente al cliente. ¿No entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van Pero a eso bajar contradeciría. van a bajar el crédito para mantener liquidez, porque no saben cuándo le viene una corrida. No saben cuándo le viene una corrida, que salga algo publicado, que haya un movimiento en otro banco, y viene una Incluso corrida, falso. y yo tengo entonces que tener mi liquidez. Entonces va a haber menos crédito y va a haber una caída en la economía americana. Y esa caída en la economía americana nos va a afectar a nosotros también. Ahora que la banca dominicana está muy bien posicionada, muy bien capitalizada. Sí. Después de la crisis de 2003-2004, las autoridades monetarias hicieron muy buen trabajo en términos de supervisión para fortalecer a la banca también en su capitalización. O sea que República Dominicana, inclusive cuando la crisis del 2008-2009, aquí no hubo problema con los bancos. Menos va a haber ahora tampoco, ¿tú me entiendes? Los bancos grandes, todos, por lo menos, y los chiquitos también, aunque tuve algunas veces que hay chiquitos, ha habido cierre en algunas cosas, pero eso es controlable, en todas partes se dan, ¿tú entiendes? Pero bueno, el asunto es que la economía dominicana podría verse afectada con la actual situación que está pasando en los Estados Unidos y que está pasando en Europa. Entonces ahí tú ves que la tasa de desempleo puede aumentar, te va a faltar la remesa, la caída en la liquidez, te va a afectar el turismo y te va a afectar las exportaciones. La inflación, puede ser que caiga la inflación. Bueno, va a caer Pero no definitivamente. puede pero sí. ser que caiga la inflación.
Pero hay costa de una situaciones que se recesión. están dando que provocan escasez también. El fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, la guerra en Ucrania, una serie de elementos que te están afectando, que son exógenos a la situación del mercado, ¿tú me entiendes? Y entonces, aquí el problema es que esto es un mercado muy oligopolizado y monopolizado. Entonces no hay fluidez, no hay flujo. No hay fluidez en el flujo en el mercado y eso entonces es una retranca para que se refleje en los precios la flexibilidad que ha habido afuera en la baja de los precios. Entonces tú ves que aquí se mantienen los precios más altos que afuera porque no hay un sector que maneja, te controla los mercados, un grupito. El 1% de la población dominicana absorbe el 30% del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando tú tienes que el 70% de los asalariados tienen salario mínimo, ¿qué afecta más a la economía? ¿La inflación o la caída en el Producto Interno Bruto? La inflación. Claro, la inflación, claro, porque te hace más pobre a esa gente. Y el aumento del producto lo que se hace es que te captura más renta por parte de un grupo pequeño. Sí. Y hasta que esa distorsión no se elimine en esta economía, vamos a tener problemas. La inflación y la subida y la relación peso-dólar, que es una pregunta para el próximo segmento de que cómo podría esta crisis financiera en los Estados Unidos influir en el valor del precio dólar. Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Amigos, continuamos con Luis Manuel Piantini hablando sobre la crisis bancaria en los Estados Unidos que se ha extendido a todo, bueno, podríamos decir que al occidente con el Credit Suisse, un banco que tenía 167 años de historia y que está muy conectado con los otros bancos del mundo. Yo le preguntaba a don Luis Manuel en el segmento anterior hasta qué punto esta crisis que él habla de cómo influye en lo que es la inflación y una posible recesión económica en los Estados Unidos va a afectar a la economía dominicana y en específico el valor peso-dólar. Pues fíjate, Mónica, hay algo ahora también, un factor que uno pensó que podría dinamizar la economía global, que era la apertura de China. Sí. China eliminó las restricciones que tenía en relación al COVID a final del año pasado. Entonces, ahí comenzaron los mercados a moverse hacia arriba, pensando que el empuje de China iba a aumentar la demanda de productos que algunas veces están escasos en un momento determinado. Entonces se fue el precio del petróleo. ¿Tú recuerdas que llegó casi estuvo en los 90 y pico? Sí. No llegó a los 140, China, pero estuvo en los 90 y pico. No ahora está en los 71. Mira cómo ha bajado y cómo ha caído. ¿Por qué? Porque no se cumplieron las expectativas con relación a China. Porque esa globalización del comercio que hubo en los años 90 y en la primera década del año 2000 que le dio el empuje a China, ya las economías de América Latina. Ya comenzó la economía de América Latina por ese empuje de China, que era demandante de materia prima. Claro. Porque seguimos siendo productores de materia prima. Digo lo del sur, porque nosotros sí hemos diversificado. Porque no tenemos tampoco esas materias primas. Pero, gracias a Dios, estamos ubicados en el centro, en el ombligo, vamos a decir. Sí, y eso nos obliga a nosotros también, o nos da oportunidades que no tienen los otros. El hub, por ejemplo, es algo que nos está beneficiando y creo que ha sido muy inteligente de parte del gobierno de darle impulso a eso, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ese aumento en los precios de la materia prima que hubo cuando se pensó que China iba a dinamizarse, comenzó a caerse. Fíjate, y el precio está en 71, el precio del Texas en el mercado del petróleo. O sea que el impulso que pensaban que China le iba a dar a la economía mundial no se lo está dando, por lo menos no se está reflejando.
porque ha habido problemas en China también. Ha cambiado el gobierno y las autoridades de China. Ahora no creen tanto en esa economía de mercado. O quieren, A pesar de que Xi Jinping está en su tercer periodo, ahora acaba sí, de ser pero ellos elegido. quieren controlar empresas, las empresas le están cogiendo miedo, no se están yendo a instalar a China y aquellas que están allá, que están sintiendo las restricciones, están poniendo su producción en Vietnam o la están poniendo en la India Y por o la aquello de la están poniendo en diversificación Malasia, también, de no en tenerlo todo en el México hay mismo algunas sitio. cosas. Nosotros que nos podemos aprovechar de eso, no lo estamos tal vez haciendo. México se ha beneficiado bastante de esto. Sí, México se ha beneficiado. Bueno, México está mejor preparado. La parte de la empleomanía, el recurso humano. Y López en México. Obrador se ha sabido manejar en este sentido. Mira cómo Tesla está instalando una planta grandísima allá. Sí, porque él no se mete en esa Él zona. no se mete en esa zona. No, en esa zona él no se mete. Inteligentemente. Sí, sí. Entonces eso. Pero nosotros tenemos un problema aquí, que es el problema de la mano de obra. Nosotros no tenemos Educación. tecnificación, electricidad, tenemos una serie de elementos, ¿no?, que nos están impidiendo aprovecharnos de esta situación en el mercado que hay ahora para atraer empresas inteligentes que nos transfieran tecnología de lo que ahora se está demandando y se va a demandar en el futuro. Y de hecho eso se refleja en la migración, que queremos que, bueno, pues cumplir cercanamente lo que se puede, el 80-20, pero como sin tecnificación, vamos a decir, manejamos la agricultura, la construcción y todo esto. Nos hemos quedado atrás y eso nos vuelve al mismo tema de lo que es las importaciones y costos de producción agropecuaria, que lamentablemente no nos hemos tecnificado en estos 20 años que nos dieron. Por eso estábamos hablando de cómo va a impactar lo que está pasando en los mercados internacionales la economía dominicana. Yo creo que tal vez la economía dominicana, pues ese nivel de crecimiento que uno está pensando que al principio de año, que pudo haber logrado en este año, tal vez por esa situación en los mercados internacionales no se pueda lograr. Pero sí, nosotros vamos a crecer, te voy a Peso decir. dólar, Y con relación al dólar, todo depende del impacto que tenga sobre el sector externo. El sector externo es básico en esto. Ahora, te voy a decir, la economía dominicana está recibiendo muchos dólares. Hay muchos inversionistas que están viniendo al país, ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos de acuerdos internacionales, de no llevar la mala impresión de que podemos incumplirlo, porque esas inversiones que están viniendo a financiar nuestra balanza de pago pueden dejar de venir, ¿no entiendes? Porque entonces verían con preocupación de que si nosotros somos capaces de violar un acuerdo internacional, somos capaces de violar cualquier cosa, ¿tú me entiendes? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, y con relación al dólar, el movimiento se hará, pero hasta la semana pasada habían las monedas. Más bien habíamos apreciado un poco el peso. Ah, sí, 2 y pico estábamos apreciando. Chile tenía 8 y Costa Rica de Chile no, Costa Rica había apreciado su moneda en 8, que nos conviene a nosotros, porque Costa Rica es un competidor de nosotros Claro. en algunos rubros de exportación a los Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, mientras más aprecie la moneda a ellos, mejor nos conviene a nosotros. Y no quiero decir que vayamos a una depreciación, una devaluación, pero sí que tenemos una mayor ventaja porque otros han apreciado más que nosotros. Sí, aunque, como usted bien decía, que la inflación es el impuesto más grande para las clases medias, también la depreciación es el impuesto Bueno, más porque grande. se refleja en la inflación, porque esta es una economía muy abierta y tú importas mucho insumo para complementar al producto final, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, eso es un elemento que te afecta el costo y por tanto te aumenta el precio y la inflación. Por eso es que las autoridades monetarias son ponen tanto cuidado en el movimiento de la tasa de cambio. De hecho, ese ha sido el que no éxito de haya Valdés Albizu. un movimiento, una variación brusca, ¿tú entiendes? Sino que el desplazamiento sea gradual a medida que la economía se vaya moviendo. Que hoy lunes está hablando, que grabamos este programa, aunque salga mañana, está hablando ahora mismo el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, no sabemos qué está diciendo. Seguramente para darle seguridad al mercado con relación a la situación de los bancos, porque eso es más o menos la única preocupación que puede venir aquí ahora mismo, ¿no? Y los bancos aquí están muy bien.
Te digo que durante la gran crisis del 2008-2009, que no creo que se presente ahora, los bancos dominicanos resistieron, no hubo problema. Sí, Y no lo va a haber. Producto de todas las medidas que se tomaron con la crisis de 2003-2004. Sí, del 2003-2004, el Exacto. fortalecimiento. Sí. Sí. Don Luis Manuel, entonces, ¿usted cree que, por ejemplo, cómo sentirá más allá de Occidente esta crisis con los bancos? Se dice que pudiera seguir Es que es algo que no se sabe, porque aunque ahora se ha rescatado a los ahorrantes, que no fue lo que se hizo en el 2008, que usted lo ha explicado muy bien, ¿hasta qué punto esto pudiera incidir? ¿Seguirán subiendo las tasas de interés en los Estados Unidos? Porque se dice que sí, que van a subir ahora 25 puntos en vez de 50, que era lo que se pronosticaba. Bueno, precisamente tú estabas señalando de que se pensaba que era 50, porque hay una serie de elementos. La Reserva Federal mira mucho lo que está pasando en el mercado laboral, en el mercado de empleo, y ve que ha sido resistente al aumento de la desocupación. Porque lo que se busca es un aumento de la desocupación para una caída de la demanda, y como en los Estados Unidos el factor consumo tiene mucho peso, un 70% en el movimiento de los Productos Internos Brutos, al tú aumentar el desempleo, se te va a caer la demanda. Pero a nadie le conviene que aumente el desempleo. Pero eso es lo que ellos están buscando. Wow. Un aumento en el desempleo, en la tasa de desempleo. A ellos les preocupa que caiga el desempleo y por eso es que ellos tienen ese problema. Sí, porque contrario a lo que se pensaba, pensábamos que hoy en día Estados Unidos iba a tener mayor desempleo. Y cuando hemos visto que después de la pandemia, en vez de caer, hay muchísimos letreros, se busca personal y hay todavía. Porque son las micro y pequeñas empresas las que recibieron apoyo del gobierno americano, que se mantuvieron en el mercado. Si esas empresas hubieran fracasado y hubieran ido a la quiebra, esa mayoría de las empresas, la situación en los Estados Unidos estuviera diferente ahora. Pero ¿qué pasa? Pero apostar al desempleo a mí me parece poco cauto. Las grandes empresas están desempleando, porque es a donde está siendo más atacada. Pero el sector servicios, restaurantes, hoteles, una serie de sectores, ese sector está boyante. Porque la gente, después de estar metida en la casa, ahora quiere estar afuera. Es lo mismo que pasa con los boletos aéreos que ahora hay más demanda. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el sector. Y la gente vio también como que la vida es finita. Vamos a hacer ahora lo que no pudimos. Vamos a tirar lo que está aquí, vamos a tirar a la calle. Entonces, ese dinero que tienen guardado, todavía, aunque se pensaba que ya en la segunda mitad de este año se acababa el exceso de ahorro, es lo que ha mantenido un nivel de desocupación baja, que son las pequeñas y las medianas empresas. Porque como te digo, en las empresas tecnológicas y en tipo de empresas como Amazon está aumentando el desempleo, ¿tú entiendes? Ajá, bueno, por la tecnología. Está aumentando el desempleo. Pero fueron las empresas que más crecieron durante la pandemia. Porque están reduciendo, porque fueron las que mayor aprovecharon en el momento de auge. Y se tecnificaron. Entonces, aumentaron la cantidad de empleo y ahora, con la normalización, ahora tienen que bajar el empleo que tenían, que aumentaron. Entonces, eso es lo que está pasando con ese tipo de empresas. Luis Manuel, muy breve para irnos a la pausa. ¿Qué usted cree que saldrá de esta visita de Xi Jinping después de ser electo en su tercer periodo, el primer viaje que hace a Rusia, a visitar a Putin? ¿Usted cree que podrá venderse Xi Jinping como el que va a normalizar la situación de la guerra con Ucrania? Mira, el mundo cada vez va más hacia el abismo. Esa es mi impresión. Porque no hay el liderazgo político que hubo en un momento determinado. En Europa eran grandes líderes. Y en el mismo Estados Unidos también había un liderazgo fuerte. Pero ahora hay líderes muy débiles, ¿no? Muy débiles, y entonces una sociedad también inestable. Y polarizada. Polarizada, así es. Y eso tú lo ves no solamente en los Estados América Unidos, Latina, en la mayoría de los países tú lo ves, esa polarización que hay. Entonces, ¿qué pasa? China... Se está polarizando también, poco a poco. China, yo creo que salió antes de tiempo. Y
al salir antes de tiempo, ya los americanos, inclusive el europeo, pues le están marchando porque está viendo el potencial de China para amenazarlos geopolíticamente. Entonces, esa unión entre China y Rusia, que los americanos evitaron en la década de los 70, 80, empezaron a crear las relaciones entre China y Rusia, ya ahora mismo no se está dando. A pesar de que tienen problemas territoriales y eso, Sí, pero... naturalmente, pero hay problemas que son mayores que eso. Entonces, Rusia ve la necesidad de China y China ve la necesidad de Rusia. Y esto es un extremo ahora, que antes era una bipolarización. Ahora, si tú quieres, podemos decir que es una bipolarización complementada, ¿no verdad? Porque ya son varios polos que hay en esa bipolarización, ya hay varios países que forman un polo, que es China y Rusia, Sí, señor. frente a los Estados Unidos y Europa, que es el otro polo. Entonces, en el medio queda la India, quedan una serie de países, nosotros, ¿no? Lo que era el tercer mundo. Sí. Quedamos siendo el tercer mundo. Turquía, que también está ahí entre los dos. Entonces, pero China, ellos tienen que pensar mucho, muy bien lo que van a hacer, porque ellos dependen mucho todavía del mercado externo. Y del mercado capitalista dependen mucho de su comercio con los Estados Unidos y con Europa. Ellos no están en una posición ahora de vivir solamente de la demanda interna. ¿Me entiendes? Entonces, puede ser que ahora este señor se dé cuenta de que necesita tener cierto influjo a nivel internacional y ha puesto sobre la mesa lo de Ucrania. Pero él no va a poner sobre la mesa nada que pueda afectar a los rusos, ¿tú me entiendes? Entonces, por eso los americanos se le adelantaron y le dijeron que no, que nada de eso va. Entonces, vamos a ver, yo creo que el mundo, desgraciadamente, va hacia una situación cada vez de mayor peligro. Mayor peligro porque cuando tú ingresas a Irán con bomba atómica, a Corea con bomba atómica, tú estás ingresando a países que son sumamente irresponsables. Aunque los que existen ahora son irresponsables también, ¿tú entiendes? Pero aquellos son mucho más irresponsables. Y se provoca una guerra atómica mucho más fácil. Qué pena que hablemos de competencia de irresponsabilidad en vez de lo contrario. Don Luis Manuel, en estos minutos que nos quedan, creo que como unos 8 minutos por ahí, vamos a hablar un poco del mercado local y de lo que habló el señor presidente de la República sobre un posible intervención en cuanto al arroz, que lo hizo específicamente, pero también hay otros productos de los cuales podemos hablar. Tenemos nosotros una suficiencia, vamos a decir, alimentaria bastante amplia, lo vimos cuando la pandemia, pero hasta qué punto nosotros podemos, en el caso de los productores de arroz, darle algunos incentivos que no tengan que violar los acuerdos de la OMC con el GATT, sino a darle otros incentivos que no tengan que ver específicamente con ponerle impuestos a ese arroz que vendría de fuera. ¿Cómo usted lo visualiza? Mira, Mónica, el problema de este país es que hace las cosas y después aparenta que no las hizo. ¿Entiendes? Aquí hay leyes que se aprueban en el Congreso, comienzan y se ponen en vigencia y no se aplican la ley de competencia. Entonces tú tienes mercados aquí oligopólicos y monopólicos que son los que manejan una gran parte de los mercados. ¿Y cómo debería de funcionar con la ley de competencia? Pero no nos caigamos en eso, porque tú viste aquí que una vez le arrancaron la cabeza a una directora que quiso entrar a una gran empresa, por el problema de que esa gran empresa no estaba dejando que otras competidores más pequeños se posicionaran en el mercado. Y entonces en vez de aplicar la ley, lo que hicieron fue que le quitaron de su puesto a esa directora. Entonces ya tú ves cómo se manejan aquí las cosas, ¿no? ¿Verdad? Y después de eso, más nunca se ha movido nada por ahí. Más nunca se ha movido nada por ahí. Entonces es una ley natimuerta. Lo mismo, aquí se firman acuerdos y después se quieren incumplir porque durante 20 años debimos habernos preparado para lo que deshicimos, que fue la rectificación técnica que se logró con mucho esfuerzo de esos 8 productos,
que por error... ¿Cuáles más eran? ¿Cuáles eran los productos? Bueno, ahí está el azúcar, ahí está, creo que habichuela. Son 8 productos agrícolas. Que tienen que ver ¿no? con la canasta básica. Entonces, esos productos sufrieron una caída en términos de su protección en el año 94, cuando el país hizo la oferta, su oferta. Lo que hizo fue que del arancel del 100% lo bajó al 40%. Una cosa inaudita, pero el sector agrícola ni se dio cuenta de eso. O sea que cuando ellos se vinieron a dar cuenta, ya estaba aprobado en la Organización Mundial de Comercio esa oferta dominicana, que no incluía subsidios, porque los americanos y los europeos presentaron su canasta con su subsidio y todo. Entonces ahora nosotros estamos con los ojos abiertos y que ellos tienen subsidios. Sí, porque nosotros no lo hicimos. Ahora nosotros nos permiten un ligero subsidio que se llama mínimos, que es como un 5, un 10% del Producto Interno Bruto agrícola, que tú lo puedes aplicar como subsidio. ¿Cuánto? Por ejemplo, la tasa de interés cero es un subsidio. Y hay una serie de elementos que se toman en cuenta. O sea que ni eso deberíamos poderlo, ni esa tasa de interés cero se lee como un subsidio. Es un subsidio. Es fuerte. Es un subsidio y si la OMC estuviera funcionando, porque los americanos la crearon, pero cuando vieron que le afectaba, ahora no quieren que opere. ¿Tú entiendes? Sí. Si estuvieran operando efectivamente, ese subsidio no se podría haber tenido ahí, porque hubiéramos sido objeto ya de penalizaciones en nuestro comercio. Entonces, ¿qué pasa? Esa rectificación técnica, cuando fueron los técnicos dominicanos, que yo me lo encontré en Ginebra, nos encontramos, Luis Toral era el secretario de Agricultura en ese momento, y fue con Mar Benítez, que era el técnico de Yati, que yo que, y fueron allá a ver cómo se solucionaba el asunto. Entonces yo había ido con Julian en ese momento, que estaba en el Banco Central, y como nosotros ya estábamos comenzando, ya teníamos un tiempo con la cuestión de la OMC, preparando técnicos y cosas de eso, y las normas, entonces el gobernador nos dijo, ve a Ginebra a ver qué es lo que está pasando. Bueno, ya nos encontramos ahí, cuando vimos que estaba en buenas manos, pues vinimos para acá y se logró que en el año 99 el Consejo de la OMC aprobara la rectificación técnica, subiendo de nuevo los aranceles de esos 8 productos. Del 40, algunos llegaron a 90, 80, sí. Otros a 100, dependiendo. ¿Tú me entiendes? Pero por 20 Pero años. fue una gran victoria para el país, un gran esfuerzo que se hizo. Sí. Y a los 3 años, en una negociación con los americanos, se le entrega eso. ¿A los 3 años fue? Pero eso fue en el 2003, en la negociación con los Estados Unidos. Eso se le entregó, la rectificación técnica. Porque fíjate, con Tailandia, por ejemplo, que produce arroz, todavía está la rectificación técnica del 100%, por ejemplo, en el arroz, pero con los americanos ya baja al 0% en el año 25, porque el DRCAFTA, nosotros le entregamos en el DRCAFTA la rectificación técnica a esa gente. Inclusive, en el año 2004, al final, ya estaba el gobierno del expresidente Fernández, el canciller Carlos Morales Troncoso, yo lo acompañé, pues ya yo estaba en la Cancillería, él me dijo que fuimos al YAT. Y en una exposición que hicimos, pedimos que esa ley fuera retirada del Congreso para que fuera revisada. Porque mira, han habido muchos errores. Inclusive entramos en el DRCAFTA pensando de que el acuerdo Reagan que se iba a eliminar. Este es el acuerdo Reagan beneficiando a los jamaiquinos, a los de Barbados, y ese es un acuerdo de una sola vía. Nosotros no teníamos que abrir los mercados. Solamente, ¿verdad? Nosotros teníamos que abrir los mercados, nada más teníamos que exportar a los Estados Unidos. Pero azúcar solo, ¿no? No. El Reagan era un acuerdo con los Estados Unidos. Que de la cuenca del Caribe, de que venía de cuando los años 80. Ahí fue que la zona franca cogieron un impulso y todo eso. Sí. Entonces, dije que se iba a caer eso, que iba a desaparecer. Entonces los centroamericanos comenzaron a negociar un acuerdo con los americanos. No, que nosotros tenemos que entrar. Sí, bueno, entra, pero defiende el producto dominicano. Y ahí entregaron los 8 productos. ¿Hubiese estado vigente para nosotros? Entonces, fíjate, ¿el qué? ¿El acuerdo Reagan? Sí, cómo no. Nosotros éramos parte de eso. Y ahora todos los países que estaban antes están ahí todavía. Porque yo estaba en la OMC, en el Consejo, cuando se llevaba ese acuerdo y nosotros lo aprobábamos también. ¿Verdad? Salimos del acuerdo Reagan a cambio del DRCAFTA. O sea que fue un error terrible entonces. Bueno, entonces,
Tal vez, porque en algunos aspectos estructurales que nosotros hemos hecho, que han mejorado la economía, eso se dio a través de Recafta, no se hubiera dado a través de la cuenca del Caribe. Es verdad. Pero entonces, fíjate, cuando entregamos eso fue con la condición de que el gobierno hiciera un esfuerzo para que en 20 años el arroz pudiera competir con el arroz americano a través de programas de mejoría de la productividad. Porque tú ves ahora el griterío. Entonces no se hizo el trabajo. Si hay ese ¿Cuánto griterío. duró, que no me quedó claro, los acuerdos de la rectificación técnica? ¿Eh? ¿Cuánto duró en tiempo? No, es que existe la Por rectificación eso. técnica. Pero que usted dijo que duró 3 años. No es para el de Recafta. Pero existe. Pero hasta existe. estos 20 años. Por eso te digo que Tailandia tiene que entrar aquí con un arancel de un 100%. Sí. Pero los americanos lo van a entrar a 0%. ¿Por qué? Porque se lo entregamos a los americanos. Pero Solo a los si americanos. no hubiéramos puesto la rectificación técnica en el acuerdo de Recafta, todavía ese arancel tuviera para todo el mundo, igual para todo el mundo. Los ¿Qué se puede costarricenses tuvieron como 1 año y medio, 2 años, antes de entrar en el de Recafta, ponerlo vigente, negociando con los americanos la exclusión de algunos productos. ¿Qué se puede hacer, don Luis Manuel? 2 minutos. ¿Qué se puede hacer? Ver cuál es el precio en los Estados Unidos, el precio al final de nosotros allá, si hay una diferencia en términos de costo y de precio, cómo nosotros lo podemos compensar, ver la forma como que no sea una cosa tan evidente que podríamos, ¿no?, provocar retaliación de otros países con relación a nosotros. Que no nos y conviene no para solamente nada. con la OMC, ¿tú me entiendes? Porque la OMC, bueno, sí, la OMC, pero la OMC no tiene el órgano tiene el órgano de solución de diferencias, Frisado. pero el órgano final de apelación está el que muerto. está frisado. Frisado, vamos a decir frisado. Pues los americanos lo frisaron porque habían una serie de decisiones que lo estaban afectando a ellos y entonces lo frisaron. Entonces, esa organización, sin ese órgano de solución de diferencias, es 70% menos efectividad en el mundo. Recolectará informaciones, dará apoyo técnico, pero no es efectivo porque no puede penalizar a nadie cuando salga de la norma. Y ese es el problema que hay ahora. Ahora, nosotros, ahí hay buenos técnicos en el sector agrícola que conocen la situación, que pueden, y en el gobierno también, en el Ministerio de Economía. ¿Podemos hacer nuevos acuerdos? No. Mira, digo, se puede revisar, así como se revisó el NAFTA, que Trump dijo, se va a revisar, pero fue Trump que lo Eso dijo. iba yo a decir. Si fueran los americanos que dijeron se va a Claro, revisar, es se muy hubiera distinto. revisado. Pero si somos nosotros, tenemos que juntarnos los pequeños de este lado y decirle, mira, a mí me está afectando el arroz, a mí me está afectando el maíz, a mí me está afectando tal, qué sé yo qué. Vamos a agruparnos y vamos a exigirle a esta gente que vamos a ver si revisamos esto. Consecuencias de esta situación actual con estos productos y estos aranceles. Consecuencias para la economía dominicana y para la seguridad alimentaria. Muy breve. Bueno, yo creo que el gobierno tiene que hacer su trabajo en términos de ver la forma de cómo se puede mantener la producción agrícola, porque fíjate, aquí hubo el momento determinado en los años 80 y 90 donde se decía, bueno, abrir el mercado, que cada cual fuera competitivo, como el mercado de trabajo, ¿no era? Que el Libre tránsito. Sí, cada cual se especializara en lo que mejor producía. Que Pero la eso no ropa funcionó, nosotros era muy eso no costoso porque no funcionó. tenemos suficiente agua. Bueno, Que lo entonces vende, ponte a que producir fruta. eso no funcionó, don Manuel. No, espérate. Eso era la idea en el año 80, 90. Sí. Porque eso nunca se puso en práctica tampoco. Pero eso era la idea, ¿no? La de cómo se podía poner a funcionar esta economía que rendiera mejor fruto y posesionarla en aquellos mercados donde mejor se capturaba la competencia de nosotros, en lo que éramos competitivos. En el arroz, decíamos, hay escasez de agua, el arroz demanda mucha agua. Entonces, si tenemos escasez de agua y el arroz demanda mucha agua, vamos a eliminar el arroz, aunque que comamos arroz y vamos a traerlo de Tailandia. Pero ¿qué pasa? Comenzó a surgir una serie de problemas a nivel mundial. Chernobyl, atómicos, que te afectaban el mercado, de la leche desapareció. Hay la leche de los muchachos aquí. Y entonces, Sí. ¿y cómo lo vamos a hacer? Mira ahora mismo en los Estados Unidos, cuando la pandemia desapareció la leche de los bebés,
¿Qué hicieron los americanos? Tuvieron que abrir el mercado porque lo tenían cerrado y decirle a la Nestlé, mire, venga, tráiganos la leche de ustedes allá. ¿Por qué? Porque lo tenían cerrado para las importaciones. Entonces, no podemos confiarnos. no, tenemos que tener una serie de productos de los cuales el dominicano es lo que come, que lo podamos producir aquí. Muchísimas gracias, don Luis Manuel Piantini, por este análisis tan en el momento, tan actual. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y no pase tanto tiempo sin venir. Bueno, hasta la próxima.